Buenas noches. Voy a leerles un fragmento de una carta que realmente creo que nos va a llevar por un camino bien interesante y del que estamos necesitando no solo una profunda reflexión, sino un actuar consecuente con esa reflexión. Dice así: desde muy pequeño siempre escuché a mi padre decirme: muchacho, pon a trabajar el cerebro, que el órgano que no se usa se atrofia. Él estaba convencido de que quien no usaba el cerebro terminaba sin poder utilizarlo porque se le echaba a perder. Debo decirle, en honor a la verdad, que hay investigaciones que demuestran que efectivamente, incluso a nivel de las neuronas, de estas estructuras, células básicas de funcionamiento del cerebro, cuando las neuronas no funcionan, pues sí, efectivamente pierden su capacidad de funcionamiento y en este sentido se atrofian. Dice: cuando crecí un poco, le di una interpretación, digamos, más sexual al asunto. El órgano que no se usa se atrofia. Y es cierto también, ¿eh? Así que no se preocupe, hay evidencia, hay estudios de personas con una vida sexual activa, sostenida durante tiempo, ¿verdad? Terminan en edades de 75, 80, 85, 90 años con una actividad sexual importante. De manera tal que efectivamente, cuidado, hay razón en lo que usted pensaba incluso de adolescente. Dice: pero con el devenir de los años y viendo que hay personas que como que han olvidado el uso de determinados órganos, no órganos biológicos, sino órganos psicológicos, éticos, intelectuales. Y entonces me pregunto, ¿se puede atrofiar la ética? ¿Se puede atrofiar la amabilidad, el respeto, la honestidad, la consideración, que en definitiva, como diría usted, son los órganos de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones con las otras personas? Verdaderamente es muy sugerente, ¿no? Estamos hablando de la noción de atrofia, que de alguna manera quiere decir pérdida de la capacidad, modificación que lleva consigo la disfuncionalidad. Es decir, un órgano atrofiado es un órgano que no está en su mejor nivel de competencia, en su mejor nivel de capacidad para hacer algo que le corresponde. Y pensemos que algo que le corresponde a un órgano, si estamos hablando de nuestro organismo, algo que le corresponde a un órgano, es algo que el organismo como un todo necesita que ese órgano haga, ¿ya? Efectivamente, si miramos en la historia de los miles, de los millones de años, hay órganos que se han atrofiado porque el organismo ya no los necesitaba, ya no eran funcionales para el organismo. Y hay órganos que han cambiado incluso su especialización, han cambiado sus capacidades en función de las necesidades del organismo, obviamente necesidades de adaptación, de diálogo, de vivir en sus condiciones. Y aquí estamos hablando, este compañero nos habla justamente de algo que hemos mencionado en otras ocasiones, que tiene que ver con la atrofia de los órganos de las relaciones interpersonales, la atrofia de los órganos de las relaciones sociales. Que no hay duda alguna que la sociedad, que las personas, que los grupos humanos necesitan esos órganos para funcionar bien. Necesitan esos órganos para desarrollarse adecuadamente. Entonces, imagínense si efectivamente los valores, la ética, aquellas normas de relaciones interpersonales, la honestidad, la consideración, el respeto, estos que sin duda alguna no tengo ningún reparo en nominalizarlos como tal, como órganos de la vida social, como órganos de las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa si se atrofian? ¿Se pueden atrofiar? Sin duda sí. ¿Y qué pasa si se atrofian? Que, insisto, la sociedad, las instituciones, los grupos no funcionan bien.
no funcionan bien porque tienen atrofiados sus órganos, ¿ya? Y uno se pudiera preguntar, bueno, ¿y se pueden atrofiar estos órganos? Bueno, si miramos a los efectos y si buscamos sin escudriñar mucho en nuestra vida cotidiana, pues sí que podemos encontrar que hay personas, que hay instituciones incluso, que hay grupos que parecen tener estos órganos atrofiados, ¿ya? ¿Por qué? Porque los modelos de relaciones interpersonales, las formas en que se llevan adelante las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, no parecen estar justamente en alguna relación de coherencia con valores éticos, con normas de convivencia, con honestidad, con amabilidad, con respeto. Por lo tanto, estamos hablando de que sí, de que considerando que estos son órganos fundamentales de las relaciones sociales, hay personas que tienen, grupos, instituciones que tienen estos órganos atrofiados. ¿Y cómo se puede llegar a atrofiar la ética? ¿Cómo se puede llegar a atrofiar la honestidad? ¿Cómo se puede llegar a atrofiar el respeto? Bueno, pues lamentablemente se pueden llegar a atrofiar siguiendo una serie de pasos o situaciones, ¿no? Por lo general la atrofia comienza con yo digo que con una distracción. Un grupo de amigos jóvenes que tienen una pequeña orquesta muy buena que se llama La Moral Distraída, ¿no? Y claro, lo primero que pasa es que la moral se distrae. Bueno, qué sé yo, él no está robando, él lo que está resolviendo un problema para la casa, ¿no? Él no es que está haciendo nada malo. Lo que pasa es que hay que entenderlo. La situación está complicada. El tipo no tiene, en fin. Y entonces es como si esas normas están distraídas. No miran hacia allí. ¿No? Son tolerantes. Son excesivamente tolerantes. Y claro, ahí estamos dando el primer paso de la atrofia, sobre todo, no solo cuando miramos a nosotros, sino cuando miramos a nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, bueno, en principio yo no estoy haciendo nada malo, todo el mundo lo hace, se hace en todas partes, ¿por qué no lo voy a hacer yo, si en definitiva? Y estamos justamente mirando de una manera tolerante, distraída, ¿verdad?, a cosas que son fundamentales, ¿ya? Luego, o en paralelo, después de la distracción, viene la justificación. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver el problema? Sí, qué sé yo, con el salario el salario no alcanza. El salario no me alcanza y yo tengo que hacerlo, y yo tengo que vivir, y yo tengo que echar para adelante, y yo quiero tener, ¿no? Entonces se pasa de esa mirada distraída, de esa mirada excesivamente tolerante, a una mirada justificativa. Y esa mirada distraída y esa mirada justificativa empiezan a ser condiciones subjetivas, representaciones subjetivas que validan nuestro comportamiento, que hacen legítimo, que no legal, que hacen legítimo nuestro comportamiento. Entonces, dejar de ser educado empezó por, bueno, la educación hoy es distinta. Bueno, ¿cómo voy a ser educado si no son educados conmigo? Y en definitiva empiezo a comportarme como una persona maleducada. Y una vez que me comporto como una persona maleducada, la educación se atrofia. Y una vez que me empiezo a comportar como una persona deshonesta, con toda la justificación que yo pueda tener, empiezo a comportarme como una persona deshonesta, la honestidad se atrofia. Y se atrofian todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida de relaciones con las otras personas. Y cuando los órganos que sustentan, que dan coherencia, que dan sentido humano a nuestras relaciones interpersonales, a nuestras relaciones sociales, están atrofiados, estamos en trance de disolución como personas. Nuestras instituciones, nuestros grupos, nuestra sociedad está en trance de disolución. Por lo tanto, definitivamente tenemos que pensar que la atrofia no puede ser una opción. Y que cuando de alguna manera sintamos que estamos avanzando en el camino de la atrofia, tenemos que decir no, porque la opción de la atrofia de un órgano de las relaciones personales, interpersonales, es
la pérdida absoluta, en definitiva, de la capacidad humana para tener relaciones humanas. La atrofia, insisto, no es una buena opción y lo mejor que podemos hacer es prevenirla, ¿ya? Pero si de alguna manera usted siente que en su comportamiento, que en su conducta, que en su vida hay algo que se está atrofiando, o hay algo que definitivamente usted de una manera autocrítica dice, esto está en mí atrofiado, entonces no se preocupe. No se preocupe, mejor ocúpese. Hay una solución posible. Aquello que usted sienta que está en vías de atrofiarse o que está atrofiado, ejercítelo. Ejercítelo más y más. Recupérelo, hágalo, vuélvalo a hacer y esa función quedará recuperada. No importa qué cosa sea. No importa qué cosa sea. Si es su capacidad de amar que ha quedado atrofiada, ejercite su capacidad de amar y recupérala. Si es su capacidad de comprometerse con las cosas, ejercite el compromiso. Si es su capacidad de honestidad, de respeto, ejercítelo. Si es su motivación, ejercite su motivación. Si es su capacidad de pensamiento crítico y su actuar crítico, recupere su actuar crítico, sea lo que sea. Incluso si es necesario, ejercite y recupere su confianza en que vale la pena.